Siempre que uno prepara un sermón, y cuando el pastor Andrés semana pasada me invitó a predicar hoy, uno empieza revisando los textos, mirando las fechas, y bueno, hoy nos tocaba el domingo de la Trinidad. Pero pensé en utilizar unos términos que aprendí hace unos días, porque hace 3 semanas yo estaba justo un domingo como hoy, estaba en Brasil, era la primera comunión de mi sobrina, y el viernes en la mañana al llegar a Porto Alegre en ómnibus, ya me deparé con algo climático complicado. El agua no era transparente, era roja, no era el mar rojo, pero los ríos estaban pasando arriba de los puentes. Ya en la llegada a Porto Alegre, quien conoce por allá, el ómnibus tuvo que dar toda una vuelta y para entrar a la terminal ya estaba inundada la terminal. Ya los restaurantes donde siempre comemos antes de venir para acá, prácticamente ya estaban todos inundados, no había luz. El Uber ya no quería hacer el recorrido porque depende para dónde había que ir, se complicaba. Bueno, pude llegar a la casa de mi hermana el viernes, el sábado miraba las noticias cada vez peor. Y bueno, llegamos el domingo en la mañana, la confirmación había sido suspendida porque varios padres no podían salir de sus casas, estaban aislados. Y todos en la expectativa de qué va a pasar hoy con el culto, ¿no? Había un clima raro, justo cuando estábamos ahí antes del sermón, un chaparrón de agua todavía para complicar más la vida. Bueno, la expectativa de ver qué va a decir el pastor. Justo un día antes, cuando se cambió la confirmación y la primera comunión, ese pastor más veterano de la congregación recibió la solicitud de dar el sermón el otro día, porque el sermón de la confirmación el pastor quería ahorrar para otro momento, el otro pastor. Bueno, él empezó más o menos así. El salmo del día era el 98 que él eligió, decía así: que brame el mar y su plenitud, el mundo y todos sus habitantes. Que aclamen al Señor los ríos y que todos los montes se regocijen. Y ahí el pastor empieza a partir del Salmo a decir algunas cosas más o menos así, lo que me acuerdo. En estos últimos días hemos visto que ríos y montes tienen se manifestado de forma diferente. En lugar de aclamar, los ríos están inundando, entrando en ciudades, en casas, llevando puentes. Los montes, en lugar de regocijo, parecían indignados y derretidos, eliminando ciudades y vidas. Y el pastor ahí utiliza una expresión muy interesante sacada de Martín Lutero. Estas inundaciones son la obra ajena de Dios, para que Dios pueda mostrar su obra propia. No sé si já havia escuchado alguma vez essa parte. E aí ele comenta algo interessante. São mensagens dados àqueles que perderam todo, incluso seres queridos, e que tiveram que vivir em refúgios ou casas de amigos e familiares. Pero mensajes que também chegam a nós quando estamos aí mirando o canal de televisão, bem sequitos em nossa casa, calientitos, lejos del agua. El mensaje es que no tenemos aquí una ciudad permanente, pero buscamos la que ha de venir. En verdad es que Dios es un Dios amoroso y esa es la obra propia de Dios. Y nos quiere junto así como sus hijos amados en Jesucristo. Me llamó mucho la atención desde aquel día y cuando el pastor Andrés me pidió, está interesante hablar de la Trinidad con la obra ajena y la obra propia de Dios. Bueno, essas palabritas me quedaram sonando também quando regressei acá ao Uruguai. Foi um pouco de aventura, meu cunhado já não havia ônibus para volver, as rutas estavam cortadas, então se me levou por uns caminhos diferentes. Uma se chamava Estrada del Infierno, porque antes era realmente horrível passar aí, hasta que depois de 21 horas pude chegar. Há muito que falar sobre a Trinidade. Un Dios, como el pastor Andrés comentó, es uno y son tres. 3 personas y un solo Dios. Abran el linario, por favor, en la página 357.
página 357. Eso puede ser una tarea domiciliaria para después cuando lleguen a casa, después de la siesta. Todos, si no tienen el himnario, pueden llevar uno para su casa. Ese es el credo de Atanasio. Puede ser una sugerencia de leer ese salmo de manera responsiva, pero después quiero ofrecer otra sugerencia. Si ustedes miran todo el credo, en verdad no hay ninguna herejía, todo está basado en la Biblia. Pero cada vez nos confunde más y nos deja un poco inquietos, porque nosotros estamos infectados por la obra ajena de Dios. Muchos libros fueron escritos, muchos simposios, y hasta muchas iglesias se separaron por causa de la doctrina de la Trinidad. Tal vez mucho tiempo fue perdido discutiendo el tema de la Trinidad en lugar de salir y mostrar lo que escuchamos antes con Nicodemo, el verdadero evangelio. Dice que San Agustín, un teólogo, al estudiar sobre ese tema, estaba ya cansado, nervioso, porque no encontraba la manera de explicar. Como dijo el pastor André, hay símbolos, hay metáforas, pero siempre las metáforas tienen un qué que no funciona, que no explica realmente. Y él, cansado, sale a caminar en la playa. Ve a un niño haciendo un pozo en la arena. Y el pozo ya era grande, el niño con un baldecito, con una lata, va hasta el mar, agarra eso y lo tira adentro del pozo. Y cuando San Agustín pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo todo el océano adentro del pozo que yo lo hice. Y ahí se da cuenta que él estaba haciendo lo mismo también. Querer poner a Dios, un Dios que es grande, misterioso, todopoderoso, adentro de nuestra mente tan finita. Y hay dos cosas que limitan más nuestro entendimiento sobre la Trinidad. El primero, nosotros somos criaturas y Dios es el creador. El reloj nunca va a ser igual al relojero. El reloj es una criatura, es algo hecho, y el relojero es más superior que tal. Yo me quedo maravillado con los celulares. El mío quedó allá. Un día hablando con Angie después del culto, comentaba, en la hora del culto uno poder a veces mirar el texto bíblico o la tecnología que está en los aplicativos del celular. O sea, tener la Biblia en el celular, cosa que antes era imposible, y uno puede hacer investigaciones sobre cuántas veces aparece tal palabra adentro. Eso es un misterio, pero hay gente que entiende. Si estoy perdido, por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar el celular? A veces, chicas, si quiero llegar a tal lado, el GPS, los aplicativos que están en el celular, que hasta me dicen ahora cuánto movimiento hay acá en la calle. No entiendo cómo funciona, pero hay gente que entiende. Y bueno, tal vez yo lleve ahí algunas décadas para entender ese proceso, ese misterio. Pero con las cosas de Dios, con la Trinidad, por más que estudie, nunca voy a llegar. Y qué bueno es eso, porque nos mantiene allá abajo, humildes, para decir, realmente Dios es grande. Y hay otra cosa más. Ahí entra la obra ajena de Dios. El pecado nos ha infectado más todavía nuestra mente limitada. Y nosotros a veces, para concentrarnos en 10, 15 minutos de sermón ya nos cuesta, cuanto más profundizar un misterio que es la propia existencia de Dios. Hay otros misterios acá. Está el misterio de la pileta del bautismo, donde todos pasamos. ¿Cómo entender que agua de Oce, que lo ponemos un ratito antes, hace milagros? Y eso uno puede ver en la vida de alumnos que fueron bautizados. ¿Cómo entender que ahora en el poquito de harina y un poquito de vino que vamos a recibir está la presencia real de Jesús? Un Jesús que hace 2000 años, lo vimos el video antes, era carne y hueso, y ahora cómo es presente en ese misterio. Hoy está de cumpleaños una profesora nuestra, mi primera profesora de educación cristiana ya de Brasil.
creo que tiene 80 y algo, ¿no? Más o menos. Y ella, me acuerdo, las mesitas aquellas dobles que uno estudiaba, uno al lado del otro, así. Y ella hace un dibujito en la pizarra de una bicicleta. Y aquella época en el interior no se veía eso, pero pone un tremendo remolque detrás de la bicicleta. Y es más o menos la metáfora o la explicación era esa. ¿Cómo que una bicicleta o una motito de esas más económicas puede llevar un remolque con un contenedor de esos que van para el puerto, para los barcos? Es imposible. Y eso muestra también nuestra finitud de intentar entender muchas veces los misterios. Y esos misterios no están para entender, están para ser aceptados. Bueno, hoy la lectura del Evangelio fue un poco más larga, porque vimos después el video donde se complementa, digamos, a veces con otras palabras, con otras interpretaciones. ¿Quién fue Nicodemo? Ese personaje interesante que los autores de Chosen buscan otra manera de pensar, pero su nombre aparece solo 5 veces en la Biblia. Eso gracias al celular que me ayudó a ver cuántas veces estaba. Yo nunca había imaginado que los autores podían pensar en juntar un Nicodemo, que aparece 5 veces en la Biblia, con un milagro de María Magdalena, una persona endemoniada. Y que él va allá e intenta hacer todo eso en un barrio rojo que para ellos era algo pecaminoso entrar. Y él intenta con toda su energía sacar el demonio de la persona. Bueno, después, cuando hace ese encuentro que nosotros vimos en el video, Jesús le destina la frase más esencial de la Biblia, Juan 3:16. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 19, por favor. No fue la lectura de hoy, pero es interesante ver. Juan capítulo 19. Esa serie de Chosen está interesante porque uno la ve y después tiene ganas de abrir el Evangelio para verificar algunos detalles más. Versículo 38. Bueno, la historia ustedes ya la conocen, ¿no? Si miran los títulos anteriores, crucifixión y muerte de Jesús. El costado de Jesús es traspasado, Jesús es sepultado. Acá en esa parte, les invito a un voluntario a leer el 38 y el 39. Dice: José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos. Hasta ahí. ¿Y dónde están los 11? ¿Qué pasó con los otros discípulos? Jesús es crucificado y acá desaparecen de la escena los otros 11. Judas ya sabemos, pero aparecen 2 discípulos virtuales. Esa palabrita es nueva, pero esos discípulos no hacían parte de los 12, no salían detrás, tal vez por varios motivos, pero eran personas importantes. José, de la ciudad de Arimatea, incluso estuvo en el tribunal que condenaba a Jesús y dijo: no me parece bien, y se retiró. Y Nicodemo, que aparece solo aquel momento de la lectura de Juan 3 hoy, aparece de vuelta acá. ¿Ustedes ya cargaron una bolsa de 30 kilos? Pesado. 30 kilos de incienso, el amigo Nicodemo lo usa. Y dice que no buscó ayuda de otro, que él lo llevó. ¿Y por qué hace eso en ese momento?
por el diálogo que había recibido de Jesús en Juan 3:16. La Trinidad no está para asustar ni para ser entendida, es para ser creída. Dios utiliza muchas cosas, incluso el caso de Lorena, con muchas interrogantes, para a veces traernos otros mensajes. Esa es la obra ajena de Dios. Cuando las cosas pasan por varios motivos, a veces culpa humana, a veces esos misterios que no sabemos revelar. Pero sí, Dios tiene una obra propia, que es mostrar su amor, es llegar hasta nosotros de muchas maneras diferentes, a veces por un colegio, por una invitación, por pasar adelante de una iglesia. ¿Cuántos ya entraron a una iglesia y se convirtieron, fueron convertidos porque la puerta estaba abierta? Vuelvo al himnario y ahí terminamos. 358, 57 era el credo de Atanasio. 360, les quiero invitar a confesar la fe con las palabras de Lutero. Lutero no es inspirado por Dios como los personajes de la Biblia, pero es muy creativo y utiliza la obra ajena de Dios, todo el proceso de la reforma, todo lo que vivió Lutero, para mostrar la obra propia de Dios, y lo hace a través de la explicación. Por eso se llama catecismo, es la explicación para hacer en la casa, para enseñar a los niños, para enseñar a cada uno. Les invito a estar parados para leer lo que dice el credo apostólico, página 360. Donde dice el credo apostólico, leemos lo que está en el artículo y después la explicación de Lutero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa eso? Creo que Dios me ha creado y a todas las criaturas, y me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y los sostiene a uno. Además me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa y hijos, hacienda y ganado, y todos los bienes. Me provee abundante y diariamente de todo lo necesario para la vida, me ampara contra todo peligro, y me guarda y protege de todo mal. Y todo eso lo hace únicamente por su bondad y misericordia divina y paternal, sin ningún mérito o dignidad alguna de mi parte. Por todo eso debo darle gracias, alabarle, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente la verdad. El segundo artículo dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa eso? Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo, y viva bajo él en su reino, y le sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Así como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad. Esto es ciertamente la verdad. Y el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Qué significa eso? Creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo mi Señor, ni venir a Él.
sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, iluminado con sus dones, santificado y conservado en la verdadera fe. Así como llama, congrega, ilumina, santifica a toda la cristiandad de la tierra y la conserva en Jesucristo en la única verdadera fe. En esa cristiandad, Él me perdona todos los pecados, a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente. En el postrer día me resucitará con todos los muertos y me dará en Cristo, a mí y a todos los creyentes, la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. Amén.